Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos y bienvenidas, soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Hoy os traemos el 27º episodio de nuestro podcast, Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Nuestro científico de hoy es Daniel Rodríguez. Daniel es físico oceanográfico, graduado en física por la Universidad de las Illes Balears y con máster en física avanzada y matemática aplicada también por la UIF. En la actualidad, Daniel está realizando el doctorado en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados sobre estructuras de submesoescala en el mar Mediterráneo, dentro del grupo de oceanografía y cambio climático y cambio global. Buenos días, Dani. Buenos días. En anteriores episodios hemos entrevistado a físicos y físicas, pero la mayoría trabaja en simulaciones por ordenador o en sistemas complejos aplicados, por lo que habrá gente que no sepa qué estudian físico oceanográfico. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es estudiar el mar, pero desde un punto de vista físico, es decir, tomamos datos como temperatura, la salinidad del mar, también medimos las velocidades, la altura del mar, ¿no? Y todo esto es pues para tener una idea de cuál es el estado actual de los océanos y saber un poco pues cómo se comportan y cuál es cuál es su comportamiento y su estado. El proyecto principal en el que trabaja es sobre corrientes verticales que comunican superficie del océano con capas interiores. ¿Qué es el transporte vertical y a qué profundidades podemos encontrarlos? Pues las corrientes verticales en el océano son de vital importancia, ya que actúan en el intercambio de propiedades físicas como temperatura, salinidad, luego también propiedades biogeoquímicas como ya puede ser clorofila, nutrientes, gases disueltos como oxígeno o dióxido de carbono y tristemente también contaminantes como ya puede ser vertidos o todo el tema de plásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hundimiento de aguas superficiales que han absorbido calor y CO2 de la atmósfera, pues juega un papel crucial en la regulación del clima de la Tierra, ¿no? Al final el océano está haciendo un papel muy importante en absorbiendo todo este calor antropogénico que estamos generando. En concreto, el último informe del IPCC sacó que el 90% del calor antropogénico estaba siendo absorbido por el océano. Entonces, sí, medir todos estos parámetros es de vital importancia para saber cuánto va a cambiar el clima en el futuro, ¿no? Entonces, también estas corrientes permiten que haya una redistribución de las propiedades, como por ejemplo traen nutrientes de aguas profundas a aguas superficiales o, por ejemplo, se llevan oxígeno de las aguas superficiales hacia capas más profundas y permiten que haya vida en esas capas profundas que de por sí no habría oxígeno, si no, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de transportes verticales. Tenemos los que se producen en zonas costeras, que comúnmente son llamados como afloramientos, que todo el tema del mundo pesquero lo conoce muy bien, y estos normalmente son debidos a vientos, pero luego también hay tema de convección térmica, que pues por ejemplo en el Golfo de León se forman aguas densas debido a en invierno y se forman ahí corrientes verticales muy intensas, pero estos son fenómenos muy localizados y que suceden eventualmente, no suceden siempre, ¿no? Pero luego están las corrientes verticales asociadas a estructuras de meso y submesoescala, que son, digamos como el tiempo del mar, así como tú ves en la tele un mapa del tiempo y ves esos remolinos en la atmósfera, en el mar tenemos lo mismo. Y básicamente la submesoescala pues son las estructuras más pequeñas, y aquí es donde se producen las velocidades verticales más intensas. El problema es que se trata de fenómenos esporádicos que duran horas y tienen una extensión de muy pequeña, en plan de menos de 10 kilómetros y cosas así. Entonces, es muy difícil encontrarlas es cuando estás, digamos, intentando hacer una campaña, porque claro, se te va moviendo mucho, dura muy poco, entonces o la coges o es muy difícil. Pero a pesar de esto, a pesar de que duran muy poco y son muy pequeñas, son tan intensas que contribuyen significativamente al transporte vertical global. Entonces, por eso es muy importante entender cómo funcionan. Otro de los problemas es que, a pesar de que hablemos de que las velocidades son muy intensas, en comparación a las velocidades horizontales no son nada intensas, son muy débiles. Son 1000 veces más pequeñas en orden de magnitud. Entonces, para que os hagáis una idea,
nosotros las velocidades verticales las medimos en metros por día, y una velocidad vertical, por ejemplo, de 100 metros por día ya es una velocidad muy alta, lo cual, claro, no tiene nada que ver. Entonces supone un reto porque no tenemos ningún instrumento que tenga tanta precisión, y los modelos tampoco tienen la resolución necesaria para resolver estos procesos, ¿no? Entonces ahí supone el problema. Ostras, nada fácil. Relacionado con el transporte vertical está el proyecto Calypso, el cual ha llevado a cabo 3 campañas oceanográficas. ¿Qué objetivo tienen estas campañas? ¿Quiénes participan? Y ya que estamos, ¿qué nos podrías contar el día a día en un buque y qué temas te ha gustado y lo que menos en esta campaña? Pues el proyecto Calypso es un proyecto financiado por la Office of Naval Research de los Estados Unidos, y tiene como objetivo pues un poco identificar cómo son estas trayectorias tridimensionales que sigue el agua desde la superficie hasta 200, 300 metros y luego se sigue hundiendo, ¿no? Pero lo importante son estos primeros 200, 300 metros, y pues es intentar entender las dinámicas que rigen estos caminos, cuáles son realmente las escalas temporales de estos caminos, es decir, cuánto tarda una partícula desde que se empieza a hundir en superficie hasta que llega a 600 metros. Y sí, es entender estas dinámicas, ¿no? Entonces, con este motivo se formó este proyecto. Es un proyecto internacional, principalmente con centros muy importantes de Estados Unidos, como ya puede ser el HUI, MIT, la Universidad de Washington, que son centros top en investigación oceanográfica. Pero luego también hay otros centros de Italia, y luego también de aquí de Mallorca participa el SOCIP y el IMEDEA como expertos de la región, porque al final es un proyecto que se está haciendo aquí en el Mediterráneo. Entonces nosotros tenemos el conocimiento de cómo son las corrientes y cómo funciona toda la dinámica aquí en el Mediterráneo, y por eso contactaron con nosotros para hacer este proyecto. Y bueno, pues un día a día en un buque es como no paras de trabajar, y pierdes, sobre todo si la campaña es larga, pues pierdes un poco la noción de si es sábado o es domingo o es martes, te da igual, pero está guay, es siempre interesante, porque es cambiar totalmente la oficina por estar ahí en medio del mar, y si te gusta, que es en mi caso, pues está genial. Si te mareas tienes algunos problemas, porque a veces las olas son un poco traicioneras, pero no, está genial. Uno de los estudios publicados en 2021 en el Journal Geophysical Research se centra en el cálculo de velocidades verticales en los primeros metros de la columna de agua. ¿Qué caracteriza esta zona y qué instrumentación se utiliza para su estudio y qué tipos de medidas se recogen? Pues estas zonas son caracterizadas por un gradiente horizontal en superficie de densidad muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que básicamente 2 masas de agua con distintas propiedades, sobre todo de densidad, se encuentran. ¿Y qué pasa? Como tienen densidades distintas, lo que provoca es que, digamos, una pesa más que otra. Entonces, aunque estén en superficie las dos, cuando se encuentran y se chocan, como una pesa más que otra, una se acaba hundiendo debajo de la otra. Entonces esto provoca velocidades verticales en el proceso en el que se van hundiendo, ¿no?, estas aguas. Entonces, cuanto mayor sea la intensidad de estos gradientes de densidad, más intensas serán las velocidades verticales. Y esto suele ser en zonas que en oceanografía se llaman frentes oceanográficos. Entonces puede ser desde un remolino a simplemente como una franja estirada donde tienes esa zona donde el agua está colisionando y en uno de los lados se está hundiendo. Entonces la clave es identificar estas zonas, que a veces es como una franja puede tener 10, 15, 20 kilómetros de largo, pero de grosor es 2 kilómetros. Entonces, de hecho, en el barco a veces lo podíamos ver a ojo. Podíamos ver cuando estábamos cruzando las 2 masas de agua, porque en un lado tenías como mucha acumulación de basura, por así decirlo, porque claro, es como todo el agua se está acumulando ahí, se está hundiendo, y luego cuando pasabas al otro lado ya no había nada de eso, y era porque, claro, las partículas que hay en superficie no pueden pasar, hay como una barrera ahí que no la pueden cruzar porque son masas de agua distintas.
Entonces, sí, estas zonas son un poco así. Entonces, para detectar estas zonas, principalmente miramos datos de temperatura y de salinidad, porque es como lo que caracteriza nosotros cuando hablamos de masas de agua, una forma de caracterizarlas es con la temperatura y la salinidad. Es como un poco el ADN del agua, en el sentido vale, sabiendo su temperatura y su salinidad, podemos saber, por ejemplo, de dónde se ha formado esa masa de agua, ¿no? Porque sabemos que en distintos puntos del Mediterráneo se forman distintos tipos de masas de agua. Entonces, tomamos datos de temperatura, de salinidad, de clorofila, porque también es un buen trazador, de oxígeno, de turbidez del agua. Y para tomar estos datos pues utilizamos ya sean en las propias campañas oceanográficas con barcos, con datos de CTD montados en rosetas, o si no también perfiladores que lanzamos y recogemos todo el rato. También datos de gliders, datos de boyas lagrangianas que se mueven con la corriente, datos de satélite también para que nos proporcionan una imagen muy completa y con muy alta resolución de toda la región. También utilizamos modelos oceanográficos para ver un poco cómo, también a veces intentar ver cómo se va el futuro o realmente el modelo que nos dice, a ver dónde pueden estar estas zonas. Entonces intentamos utilizar todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano, porque al final es como todo lo que me des, aún así no va a ser suficiente, porque son tan complicadas de encontrar estas zonas que eso. Entonces cuando las encontramos utilizamos todo lo que podemos. Y de todos los datos que recopiláis, ¿cuáles han sido las conclusiones y los resultados que habéis obtenido? Bueno, aún estamos pendientes de sacar los resultados de esta última campaña, porque hay un montón de datos, entonces aún estamos con parte de, digamos, estamos en la fase previa de calibración de datos y tal, y ahora hemos empezado ya el análisis, pero no tenemos resultados en sí de esta última campaña, que realmente fue muy exitosa, porque fuimos capaces de ver cosas muy guays. Pero sí que lo que hemos visto de las anteriores campañas es que, por ejemplo, no todas las corrientes verticales generan transporte vertical. Esto es decir, aunque tengamos una zona con corrientes verticales hacia abajo, luego puede ser que esta partícula que se ha hundido hasta 50 metros luego eventualmente vuelva a subir a la superficie. Entonces hay como en los primeros metros del agua hay como muchas corrientes como de mezcla, en el sentido de que hay mucho sube y baja, pero es eso, sube y baja que no baja, porque claro, o sea, se queda ahí subiendo y bajando, pero no baja. Entonces, claro, nosotros estamos interesados en las que bajan realmente hasta 300 metros, 600 metros. Entonces, vimos eso, que había mucho movimiento en los primeros metros, pero que luego solo una pequeña parte de estas partículas que bajaban luego seguían bajando hasta capas más profundas, ¿no? Entonces eso ha sido un poco lo que hemos visto y ahora a ver qué nuevos resultados tenemos con estos nuevos datos. Claro, está hablando de esta última campaña, porque la primera que hiciste fue en 2018 en el mar de Alborán. ¿Cuáles son las principales diferencias, ¿vale? Y también los desafíos que encontraste a la hora de recoger los datos. Pues, sí, encontraste, claro. Sí. De hecho, son regiones bastante diferentes en el sentido de dinámica, porque lo que pasa es que en el mar de Alborán, que está ahí al sur de Andalucía, ¿no? Entre Andalucía y el norte de África, justo en la entrada del estrecho de Gibraltar, hay unas corrientes muy, muy, muy fuertes. Y tienes que el agua atlántica acaba de entrar por el estrecho de Gibraltar y se encuentra con el agua mediterránea. Entonces tienes el agua atlántica, que es poco salada, entre comillas, comparada con el agua mediterráneo. Entonces, precisamente los gradientes de densidad que se forman son muy intensos. Entonces, esto es bueno, es ideal, porque los procesos verticales que se generan ahí son una barbaridad, son muy fuertes, son muy intensos. Pero claro, ¿qué pasa? Que es una zona con corrientes muy fuertes y por tanto todos los instrumentos que lanzábamos al mar y que luego teníamos que recuperar, era muy difícil, porque en un par de días ya se iban del mar de Alborán. Entonces era como estar persiguiéndolos todo el rato
y era lanzarlos, cogías datos de un día, 2 días y ya tenías que recuperarlo porque si no ya se te iba por la corriente del norte de África, por la corriente de Algeria y se te iba para Egipto, ¿sabes? Entonces este era el problema de esa zona y luego también aparte había muchos problemas con el tema de permisos con las aguas fronterizas. Entonces para esta última campaña al final decidimos venir al Mar Balear. Fue una apuesta que nos salió bien, pero sí, lo que pasa es que aquí en el Mar Balear pues los gradientes son más débiles, pero al mismo tiempo no hay estas corrientes tan fuertes. Entonces la ventaja que tiene es que podíamos poner un instrumento y dejarlo días y no nos preocupábamos por él porque, o sea, teníamos la señal GPS, pero no teníamos que preocuparnos porque sabíamos que se quedaba aquí en esta zona entre Baleares y Barcelona, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de información que éramos capaces de recoger aquí era inmensamente mayor que la que éramos capaces de coger en el Mar de Alborán, ¿no? Y al final también aquí descubrimos que es una zona muy interesante. El Mar Balear se forman estructuras de pequeña escala muy interesantes y una de estas fuimos capaces de medirla, entonces fue bien al final. Fue un acierto el movernos para acá. Acabamos con la pregunta clásica de nuestros podcasts. Imagina que te puedes montar el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un impedimento. Con de financiación como quieras, ¿cómo sería tu proyecto de investigación ideal? Bueno, pues realmente montaría algo bastante similar a esta última campaña, porque nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos este proyecto que es bastante grande y está financiado al final por los Estados Unidos, entonces, claro, hay mucho dinero. Entonces, realmente fue una campaña que desde el punto de vista de despliegue de medios fue muy espectacular, porque teníamos 2 barcos ahí en el mar Mediterráneo, 2 barcos grandes y como ya he dicho, teníamos un montón de distintas plataformas para utilizar. Entonces, realmente montaría algo así, de ese estilo. Lo único es que a lo mejor añadiría un poco de recursos aéreos, en el sentido de aviones y también tema de drones, que está evolucionando bastante, sobre todo para el tema de sacar imágenes de temperatura superficial y de clorofila en la superficie del océano con estos drones y con estos aviones, porque los datos de satélite son muy buenos, pero pasan una vez al día y luego aparte si hay nubes estás ciego, no tienes ninguna imagen. Entonces, claro, nosotros tuvimos bastante suerte y tuvimos bastante días despejados, pero si coges un periodo de tiempo en el que tienes una borrasca encima, pues no tienes imágenes. Pero sin embargo con aviones puedes cubrir el terreno o con drones y se ha avanzado mucho y sacas imágenes de calidad muy buenas, ¿no? Entonces, y como pasarías todo el rato que quisieses porque tienes dinero infinito, pues sería como estar sacando imágenes todo el rato de la estructura que estás midiendo con el barco, ¿no? Entonces yo añadiría esto. Luego también pues más instrumentos, ¿no? Pero sí, pero un poco sería lo que cambiaría. Ya, no está mal. Muy bien. Hoy hemos aprendido cómo estudiar las corrientes verticales en nuestros océanos. Son claves para entender sus ricas dinámicas. También cómo la física oceanográfica nos permite conocer mejor nuestras aguas. Os recordamos que la ciencia que se hace del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICBalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.